Un cordial saludo para todos ustedes, estimados hermanos, amigos, pastores, líderes de obras, misioneros, misioneras. Gracias de verdad por este gran privilegio que me permiten de poder comunicar estas palabras a cada uno de ustedes. Gracias porque es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad que tengo delante del Señor y de cada uno de ustedes poder hablar la verdad de Jesucristo, hablar la verdad del Evangelio, hablar la verdad de la palabra de Dios. Y gracias también a los organizadores del evento, Caracas Biblia y Teología, al pastor Dr. Luis Blanco y a todos los que están involucrados en esta noble labor de poder llevar a diferentes partes del mundo el conocimiento de la palabra del Señor, partiendo desde la teología. Y el tema que hoy me compete tratar con ustedes es mayordomía cristiana, una perspectiva desde la necesidad de la iglesia de hoy. Y lo que quiero compartir básicamente es un tema que quizás todos conocemos de alguna manera u otra. Desde la niñez, quizás muchos de ustedes han conocido y han estudiado, lo han visto en sus iglesias, lo han dado en algunas conferencias, en las predicaciones, los hemos trabajado de diferentes formas. Y no les va a ser extraño lo que les voy a decir. No les traigo nada nuevo, más bien me fui hacia atrás, retrocedí en el tiempo porque necesitamos enseñar a nuestra iglesia, volver a nuestras raíces, volver al principio bíblico de la palabra del Señor en cuanto a este tema de tanta importancia para este tiempo, para el día de hoy. Y bueno, y sin más preámbulo, yo quiero compartir varias ideas con ustedes de este tema que es muy importante en el estudio de la palabra del Señor, en el estudio de la iglesia y sobre todo en este tiempo que es muy, pero muy oportuno. Y una de las cosas que le podemos decir y que les tengo que decir, y ya ustedes saben que el tema de la mayordomía es un tema bastante amplio. Podríamos pasar horas, semanas y meses hablando del tema, y es un tema que es de nunca agotarse porque siempre hay aristas que nos vamos a encontrar en diferentes posturas, en diferentes áreas, diferentes filosofías en cuanto al mismo tema como tal. Yo lo que quiero es centrarme en aquellos puntos que como nosotros como individuo, como iglesia, necesitamos reforzar, reinterpretar y releer a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la teología. ¿Por qué tanto reforzar? Amados hermanos, conocemos el tema. El tema y el gran problema es que la mayordomía en nosotros hoy está muy resquebrajada. Tiene unas bases muy, pero muy inconsistentes y muy débiles y que necesitan ser reforzadas. Necesitamos reinterpretar porque estamos claros que con la entrada de diferentes filosofías, de diferentes teologías huecas, como lo dice el apóstol Pablo, y falsas filosofías, han entrado a nuestras congregaciones y han hecho una reconversión de lo que es el tema de la mayordomía como tal. Entonces necesitamos reinterpretarlo, pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz del consejo divino, y releer. Cuando yo digo releer es volver a leer, pero releer dentro de una lectura seria y responsable y dentro de la teología, nos estamos refiriendo a leerlo con nuevos ojos, con un nuevo entendimiento, desde una nueva perspectiva, a leerlo de una forma más seria y responsable que nos ayude a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de este hermoso tema que nos compete a nosotros en este tiempo, en nuestra actualidad. Quiero enfocarme en 4 puntos básicamente que, como lo ven, son bastante sencillos, aspectos generales, la teología de la mayordomía cristiana, los principios elementales de la mayordomía cristiana y una clasificación de la mayordomía que nos ayuda a entender ciertas cosas que muchas veces quedan así como por fuera. Entonces, en este primer lugar, en estos aspectos generales,
Hay un énfasis moderno en lo que es el tema de la mayordomía, que coloca solo la mira en las posesiones materiales, solamente en lo terrenal, solamente en lo que me conviene a mí y solamente en aquello que me satisface. Y no hay nada más erróneo que poder pensar solamente en ese aspecto, porque si entendemos que la mayordomía es el reconocimiento del señorío de Cristo en mi vida, entonces debemos ver, y más adelante lo vamos a estudiar, lo vamos a ver un poco, ver que la mayordomía es un estilo de vida y se convierte en un estilo de vida integral. Abarca toda mi vida, todo el espectro de mi vida. Y eso es lo que nos dice Fred Fisher. La verdadera mayordomía enfatiza el evangelio, la vida entera, nuestro ser bio, psico, socio, ecoespiritual y también las posesiones materiales. Y pareciera como que estamos ante algo nuevo. No es nada nuevo. Es más bien la responsabilidad que hemos tenido desde el principio, pero que muchas veces, lamentándolo mucho, no se nos ha enseñado en nuestras iglesias, no se ha enseñado en muchas oportunidades, o hemos aprendido mal, o hemos simplemente aprendido y olvidado el buen consejo, el sabio consejo. Desde esta perspectiva, entonces la mayordomía se torna entonces como un estilo de vida. Estamos hablando entonces que si yo como mayordomo y como buen mayordomo y un mayordomo inteligente, yo quiero que podamos grabarnos esta frase, la inteligencia en la mayordomía, nosotros debemos estar conscientes entonces que es un estilo de vida, es algo que yo vivo a diario, no es en etapas de mi vida, no es por tiempos, podemos decir que ni siquiera es por temporadas, es por toda la vida. A nosotros nos acostumbraron, quizás, por lo menos a nosotros en la iglesia bautista, yo como bautista que soy, y lo digo responsablemente, en la iglesia bautista se nos enseñó que era el mes de octubre o el mes de noviembre donde se hablaba de mayordomía a la iglesia. Y hacíamos los pactos, entregábamos los sobres de compromiso, hacíamos nuestras promesas, todo bien. Pero el resto del año, ¿qué pasaba con la vida de mayordomía? Entonces se desaparecía. Entonces lo que nosotros estamos tratando de ver y de releer, de reinterpretar y de reconvertir nosotros desde el punto de vista de la palabra de Dios y la teología es precisamente eso, que la mayordomía se vea como un estilo de vida de todos los días. Entonces nuestro tipo de mayordomía, y cuando hablo de tipo es lo que yo sé de mayordomía, lo que yo vivo de mayordomía, entonces puede definir mi identidad, va a definir quién soy yo, va a definir quién soy yo en Cristo realmente, si Jesucristo es el dueño de mi vida o es el, perdóname la expresión, o el cachifo de mi vida, o el que tiene que hacerme caso, o es el servidor de mi vida. ¿Quién es Jesucristo en mi vida? Y varias cosas que podemos decir en cuanto a la terminología. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar al menos 11 referencias a esa palabra o el concepto como tal. Oikonos, que es el gerente o el mayordomo, o epitropos, que es el superintendente. Esos son las dos palabras que tienen un mayor acercamiento al oficio o al entendimiento de la mayordomía, como nosotros también lo conocemos en el día de hoy. El sustantivo oikonomía, que es una palabra compuesta que es oikos, hogares, y menei, que tiene que ver con gestión. Entonces, si nosotros ligamos estas palabras, entendemos que es la gestión en el hogar, la idea básica de las normas, aplicando las normas correctas e inteligentes en el hogar, dentro del hogar, la organización dentro del hogar. Y bueno, vamos a ver que ese concepto básico lo vemos en la administración que se le da a un esclavo, en el caso de José, cuando es llevado a
a Potifar, cuando Potifar lo compra, entonces él tiene ese cargo de un mayordomo de los recursos de Potifar. Pero también tiene una asociación con altos funcionarios también. En el Antiguo Testamento, en algunas partes vamos a ver que el título, o más que el título, la palabra, que es la palabra zar, y vamos a verlo un poquito más adelante, la palabra zar, que es una de las que se asocia precisamente a lo que nosotros conocemos como mayordomía, también se le da a los príncipes, a los gobernantes, se le da a altos oficiales dentro del ejército, pero también se le dan a los gerentes y a los administradores del hogar. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a tener la idea de dónde parte el concepto y hacia dónde debe ir el concepto y hacia dónde nos debe llevar el concepto de oikonomía o mayordomía, como es que lo conocemos en el día de hoy. Dentro de esta mayordomía hay dos actores y un objeto. Esto es algo que nosotros debemos conocer y entender a cabalidad. Recuerden que estamos hablando a la iglesia y a donde debemos volver a llevar a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones, a nosotros mismos como líderes de la congregación, hacia donde debemos volver nosotros a tomar el camino antiguo. O sea, estamos hablando entonces de volver a la Sagrada Escritura, al principio básico y elemental. Entonces, son dos actores: Dios como el dueño y como quien el que concede. Ese es el primer actor. El segundo actor es el mayordomo. ¿Y quién es el mayordomo? Entonces, el mayordomo es el siervo, el que sirve. ¿Y cuál es el objeto? El objeto es precisamente los dones. Cuando hablo de dones, no solamente me estoy refiriendo a los dones espirituales, que es parte de ello, sino a todo lo que Dios nos da. Todo lo que nosotros recibimos del Señor son dones. Entonces, lo que pasa es que muchas veces lo encapsulamos a los dones espirituales, pero toda buena dádiva y todo don perfecto, es decir, todo regalo, viene de Dios. Entonces, hay que ver los dos lados de la mayordomía. Primero, reforzando lo anteriormente dicho, primero ver al Señor Dios como Señor. ¿Qué significaba para el hebreo la palabra Señor? La palabra Señor no se le decía a cualquiera. La palabra Señor significaba dueño, pero no solamente cualquier dueño, sino dueño absoluto. Y entonces las características de ese Señor es maestro, creador, dueño, donador, redentor. Pero también vemos por otro lado a ese otro actor de esta película, que es la mayordomía. Vemos entonces al mayordomo, al siervo, a la criatura, al administrador, al recibidor y al redimido. Si nosotros entendemos claramente esto, si nuestra iglesia entiende claramente este concepto, este principio, amados hermanos, habremos ganado la batalla de poder enseñarle las otras cosas que son más sencillas. Si estamos claros en mi postura, quién soy yo y quién es el Señor, hermano, ganamos la batalla. Pero es algo que debemos nosotros volver a reenseñar en nuestras congregaciones. Y si lo vemos desde el Edén hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar el tema de la mayordomía impreso en la palabra del Señor en todo tiempo. Pero quiero solamente referirme a algunos aspectos aquí, algunos detalles, digamos, importantes. En el Antiguo Testamento no encontramos una palabra exacta para mayordomía, pero sí encontramos, como le dije anteriormente, la palabra zar, que es uno que está a la cabeza o cargo del bien de otro, y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 12, versículo 15. Pero sí podemos rastrear los conceptos y los actores de lo que es la mayordomía desde un principio. Génesis 2, 15 al 18. Ahí encontramos un principio de mayordomía realmente extraordinario. Se le da al hombre, al ser humano, se le da la autoridad, se le otorga la responsabilidad de ser un mayordomo. ¿De qué? Del lugar donde vivía, de ese Edén. Tenía que labrarlo y cuidarlo.
El versículo 18 es sumamente importante dentro de la teología, no solamente la teología general, sino también dentro de la teología de las misiones, la teología misionológica, porque estamos hablando de que el versículo 18, donde se le dice multiplicaos, fructificaos, llenad la tierra, henchidla, mire, pueblen toda la tierra, el mandato cultural. Cuando no había una cultura, se le da al hombre que haga cultura. Pero cuando hablamos de la cultura, estamos hablando de la responsabilidad de crear de lo que ya estaba hecho. Crear partiendo desde lo que Dios le había dado. Dios siempre parte de algo. Y cuando nos da una responsabilidad, siempre va a partir de algo. O sea, es decir, que nuestra responsabilidad no descansa en el vacío. Nuestra responsabilidad descansa en lo que Dios nos ha dado primordialmente. Y en este caso, en el capítulo 18 del capítulo 2 de Génesis, podemos observar claramente que Dios le está diciendo al ser humano: usted es responsable por todo esto de lo que yo le estoy dando. Usted va a enseñar a su familia y va a enseñar a otros a amar y a cuidar. Y una de las mayordomías que encontramos aquí precisamente es la mayordomía ecológica o la mayordomía de los bienes naturales, de los productos naturales, que bueno, en algún momento estaremos conversando un poco de ello. Y esa idea de administración obviamente también la vemos en Apocalipsis. Estamos hablando que es desde el Edén hasta el Apocalipsis. Sé que me salté el resto de la Biblia, pero fui directamente a Apocalipsis, porque quiero que también podamos ver en Apocalipsis ese mensaje a las 7 iglesias. En el mensaje de las 7 iglesias hay una riqueza espiritual que nosotros no podemos obviar. Hay un mensaje actual para el día de hoy. Hace algunos años predicaba en la iglesia que pastoreaba una serie de sermones en cuanto a Apocalipsis y en cuanto a las 7 iglesias. Y algo que me sorprende cada vez, que a la iglesia donde predico estos sermones, cada sermón o cada lección que Dios nos da se parece a la iglesia donde estoy en ese momento. Amados hermanos, debemos nosotros aprender a imitar las virtudes de esas 7 iglesias, pero también a evitar los errores que cometieron. Nosotros tenemos que rendir cuenta a Dios algún día. Y uno de los grandes principios de la teología, de la mayordomía, es precisamente rendir cuenta. Porque al final de los tiempos tenemos que rendir cuenta. Usted y yo, como pastores y como líderes de nuestras iglesias, tenemos que rendir cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, y de todo lo que se nos dio para servirle a Él de todo corazón. Y lo que le hablaba hace rato de la mayordomía integral, que es otro punto aquí dentro de estos primeros aspectos generales, muchas veces queremos negociar con Dios las condiciones de mi responsabilidad de la administración de los recursos que Él me ha dado. Señor, ok, tú me diste una iglesia, pero el caso de los diezmos y la ofrenda, de eso me encargo yo. No hay nada más peligroso para un pastor que hacerse cargo de los diezmos y de las ofrendas de su iglesia. Y se lo digo con toda la responsabilidad del caso. Una de las iglesias que pude pastorear, algo que me agradó mucho cuando me hicieron la entrevista, fue precisamente: pastor, usted no tendrá nada que ver con asuntos de cuentas bancarias, abrir cuentas, no va a tener que firmas autorizadas para retirar dinero. Y yo le decía: ¿y eso por qué, hermano? Y dice: bueno, pastor, porque queremos salvaguardar su vida, su integridad. Usted puede tener acceso y conocer lo que está pasando, cuánto entra, cuánto sale, en qué se está usando los recursos, pero queremos salvaguardar aún su ministerio, porque sabemos que es bastante delicado el tema del dinero, y sobre todo cuando tenemos responsabilidades directas. Yo le dije: hermanos, gloria al Señor, porque ustedes me están quitando un gran peso de encima. Entonces Dios nos ha hecho cargo a nosotros como buenos administradores de esa mayordomía de todas las cosas. Pero no podemos negociar con Dios la mayordomía.
Nosotros no podemos quitarnos la responsabilidad de la administración cuando tengo que cumplir con la responsabilidad. Por eso que la mayordomía cristiana es sinónimo y es igual a la administración integral de la vida. Pensamientos, emociones, sentimientos, recursos naturales, recursos renovables, todo lo que el Señor nos ha dado, nosotros somos responsables. No hay un área de nuestra vida que se escape de la mayordomía. No debe haber un área de mi vida que esté relegada de mi responsabilidad de rendir cuenta. Todo debe rendirle cuenta al Señor. Y hay dos versículos que nos van a ayudar muchísimo al respecto en poder entender y ver la mayordomía como como algo integral y no como algo seccionado y no como algo parcializado. Y uno lo tenemos en 1 Tesalonicenses 5:23. Si usted lee el capítulo completo, vamos a entender esas exhortaciones que hace el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, a los hombres, a los líderes, a su iglesia. Pero qué interesante que dentro de todas estas cosas le está diciendo: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjese, espíritu, alma y cuerpo. El concepto trinitario que nosotros encontramos del pensamiento griego, lo encontramos aquí donde se habla de la totalidad del ser humano. Es decir, que toda mi vida, todo lo que yo soy, debe estar concentrado en la administración para la gloria del Señor. Y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado. El hecho de guardar está hablando de administrar correctamente de manera inteligente. Y ya vamos a ver por qué estamos hablando del tema que es una mayordomía inteligente. Y el segundo versículo, Colosenses 3:17, en la versión Dios habla hoy. Y todo lo que hagan o digan, fíjense en esto, debo tener la mayordomía de las palabras también. Todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga debe estar sujeto al nombre de Jesús, bajo su administración. El segundo punto que quiero tocar entonces para ustedes es la teología de la mayordomía cristiana. Y no voy a profundizar mucho en esto, sino solamente dar algunos aspectos de la teología y el basamento bíblico. Lo primero es la mayordomía cristiana comienza con Dios como creador. Si nosotros vemos la mayordomía cristiana en la línea del tiempo, ella está inmersa en la línea del tiempo desde el principio hasta el final. Es decir, Dios en la creación comienza a hacer su obra grandiosa, donde también está inmersa la obra redentora y donde está ya Jesucristo como el actor principal en la mayordomía. Entonces comienza como un Dios como creador. Si entendemos que Dios es mi creador, sabemos que es mi dueño. Nehemías capítulo 9 versículo 6. Solo tú eres el Señor. Fíjense que la palabra la coloco en mayúscula. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, y la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellas hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postran ante ti. Imagínense nada más y nada menos la palabra de este gran hombre, el profeta Nehemías, diciendo: tú eres el Señor, y reconociendo que la naturaleza se postra ante el Señor, adora al Señor, cuanto más nosotros que somos la corona de la creación. Lo segundo es reconocer a Dios como el dueño absoluto de todas las cosas. A veces nosotros creemos que Dios es dueño de algunas cosas, pero yo soy el dueño de otras cosas. Normalmente nosotros decimos es que el carro es mío, mi carro, mi casa, mi familia, mi camisa, mis lentes, mi computadora, y decimos, bueno, es mío, lo compré. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Salmo 24:1 en la versión TLA. Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Yo soy propiedad de Dios. Usted y sus hijos y su carro y su teléfono y su perro y el pipote de la basura y todo lo que usted y yo tenemos le pertenece a Dios.
solo que nosotros lo hemos recibido de su mano para ser administrados por Él. Hace algunos años escuchaba a un predicador hablar acerca de este tema de la mayordomía, y él decía: en mi casa, este predicador, un hombre muy anciano, quizás el hombre no tenía la preparación académica que quizás algunos han alcanzado y que es válido y es muy bueno, pero este era un hombre muy sencillo que dijo lo siguiente: hermanos, le decía a la congregación, a nuestra congregación, en mi casa, en el patio de mi casa, tengo una mesa que debe tener más de 60 años. Él todavía era más viejo que la mesa. Pero él decía: esa mesa que está muy deteriorada, esa mesa que está llevando agua, sol, sereno, le pasan los gatos, le pasan los perros, ahí hacemos comida, aquí en Venezuela, como decimos, hacemos hallaca, pero esa es una mesa que está en el patio. Aún esa mesa, fea como está, le pertenece al Señor, no es mía. De Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo no soy dueño de mí mismo, Dios es mi dueño. En tercer lugar, reconocer a Dios como proveedor y sustentador de la vida y como director de su creación. El Salmo 104 es una de las celebraciones más notables en la poesía bíblica. Y vemos ahí a Dios como el proveedor, el sustentador y el director de toda su obra. Dios es quien me da. A veces nosotros también tenemos el gran problema, es que se nos ocurren buenas ideas. A veces tenemos buenas ideas. Pero el detalle está en que esas ideas me las da el Señor. Dios me da las buenas ideas. De repente inventamos algo y ese algo es muy bueno y contribuye al beneficio de la humanidad. Esa idea se la dio el Señor. Esa idea se la dio Dios. A veces los grandes inventores dicen: es que por mi idea es que la humanidad ha podido surgir. Es porque Dios así lo ha permitido. Él es el sustentador, es el que sostiene mi vida. Y algo que puedo reconocer es precisamente a un Dios como proveedor y como sustentador. Durante todo este tiempo de confinamiento y de pandemia y de restricción de salir de los hogares, el trabajo de muchos de nosotros se ha paralizado. Y quizás no está entrando ese recurso económico que antes podíamos ver. Hoy no está entrando de esa forma tan fluida como antes. Y los gastos siguen siendo los mismos o peor que antes. Pero Dios sigue siendo el sustentador de nuestra vida. Y Él es el director de su creación. Él va coordinando todo lo que es su creación. Hay una muletilla que se ha inmiscuido en la iglesia de hoy. Y a veces también uno lo dice por olvido o por desconocimiento: Señor, toma el control de esta situación. No hay mayor falta de respeto a Dios que decirle que tome el control de lo que Él ya tiene controlado. Eso no es mayordomía, eso es soberbia. Es decirle a Dios: te olvidaste de esto, mira el reguero que tienes aquí, y ahora, ¿cómo hacemos? Dios, eres el director de su creación. En cuarto lugar, reconocer a Dios como dador de buenas dádivas y bendiciones. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esto no necesita mucha explicación, pero Dios es el que trae lo bueno a mi vida. A veces decimos que es por nuestro propio esfuerzo. Sí, nosotros ponemos una parte, pero quien lo hizo para ti y para mí fue Dios. No fuiste tú, no fui yo. Fue Dios que lo hizo para ti y para mí. Y Él nos dijo, nos invitó y nos dijo: ven porque te tengo una bendición. Y dice: no, es que porque como yo tengo esta apariencia tan bonita, me la gané por eso. No, usted y yo podemos ser un muñequito de torta, pero eso
no me da la garantía de ganarme las cosas, sino porque así Dios lo ha permitido. Él es el proveedor. Reconocer a Dios como iniciador de las relaciones con las personas. ¿Y qué tiene que ver esto con mayordomía? Porque debemos hablar incluso de la mayordomía de las relaciones. Y Dios inicia una relación con el ser humano cuando crea al hombre, le da en su nariz el soplo, el aliento de vida, el ruaj, ese aliento, esa vida animada, ese ser humano que crea como corona de la creación, y después le da a la mujer y le da esa responsabilidad y tiene una relación con él día a día. ¿Cuáles son nuestras relaciones? ¿Cómo son nuestras relaciones? Génesis 1, 2 y 3 nos hablan claramente de este aspecto básico, pero de suma importancia para nosotros como líderes y como creyentes en el Señor. Las relaciones que yo tengo. Adán, ¿dónde estás tú cuando se desapareció el hombre? Porque había pecado contra Dios. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Señor, ¿cómo sabes tú que yo estoy escondido? Él estaba buscando volver a restablecer esa relación. Enseñar que Jesucristo es el Salvador y Señor. Amados hermanos, si nosotros salimos de esta conferencia y solamente nos llevamos estas dos palabras, Salvador y Señor, tenemos un gran paso ganado en la mayordomía cristiana. Lucas capítulo 2 versículo 11, que os ha nacido en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor, el Salvador de mi vida y el Señor de mi vida. Y por último, reconocer a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dentro de la mayordomía cristiana, estamos cometiendo errores garrafales hoy día que han permeado nuestras iglesias y han hecho que nuestras iglesias estén en una vida tan secularizada que no nos hemos dado cuenta del daño que le estamos haciendo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y todo lo que compone la iglesia es el cuerpo de Cristo. El problema en los últimos años es que hemos creado dos cuerpos o hemos añadido un cuerpo más al que ya estaba, el cuerpo de Cristo. Ahora nuestras iglesias tienen un cuerpo administrativo que se ha posicionado encima de la iglesia. Que ese cuerpo administrativo es el que se nutre de este cuerpo de abajo, se comienza a nutrir y lo va absorbiendo de tal manera que lo va convirtiendo entonces en un cuerpo administrativo. No sé si me logran entender. Le estoy hablando de que hemos olvidado que la iglesia es el cuerpo de Cristo y no le hemos enseñado, o cuando le enseñamos someramente, pero recuerden que usted tiene que hacerle caso al cuerpo administrativo, a los hermanos que mandan en la iglesia. Usted tiene que hacerle caso completamente al pastor y olvidarse de lo que dicen las otras cosas. O sea, el pastor se puede equivocar, el pastor puede cometer errores, pero si el pastor está sujeto al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hermanos, ténganlo por seguro que va a avanzar. Pero hemos creado un cuerpo adicional que se ha ido comiendo el cuerpo de Cristo. Por eso es que debemos reconocer, volver a esa palabra, volver a esa escritura de 1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Si reconocemos eso, si llevamos a nuestra iglesia el reconocimiento de eso, hermano, hemos ganado un paso muy agigantado para el establecimiento de la mayordomía cristiana y el reconocimiento de nuestro Dios como el Señor de nuestras vidas. El tercer punto que quiero tocar es los principios elementales de la mayordomía cristiana, y lo voy a tomar de la parábola del hombre de los talentos en Mateo capítulo 25, 14 al 30. Y esto es muy sencillo. Usted puede tener algunos otros principios que son válidos. Si estos principios están en la palabra del Señor, téngalo por seguro que son válidos. Pero yo quiero enumerar estos 4 que me parecen de suma importancia para la iglesia de hoy, para la necesidad de la iglesia de hoy. Por eso ha sido la intención de hacer este trabajo pensando en la necesidad de la iglesia de hoy. En primer lugar,
el principio de propiedad. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sus bienes. Les entregó sus bienes. Es decir, que el dueño les dice a los mayordomos: les voy a entregar esto que es mío. El principio de la propiedad. Recuerden, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo no soy dueño de las cosas. Dios es el dueño. Dios me ha permitido administrarlo. Los hijos que yo tengo no son míos. Ojo, esto suena un poco raro, ¿no? O sea, un poco extraño, no. O sea, yo los engendré, ojo, sí. Pero les pertenecen a Dios. El día que Dios me los pida, hermano, se los tengo que entregar. Es doloroso decir esto y es difícil. Para mí como papá no es fácil. Pero los hijos que yo tengo le pertenecen a Dios. Mi esposa le pertenece a Dios. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Es el principio de propiedad. Todo le pertenece a Él. El segundo, el principio de la responsabilidad. A uno, fíjense, dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El principio de la responsabilidad. Aquí es una responsabilidad compartida. El dueño que le dice a los mayordomos: le entrego esto. Él está siendo responsable en entregar algo a sus servidores. Pero también la responsabilidad mayúscula descansa sobre el servidor, sobre mí. Porque entonces con lo que Él me ha dado es que yo voy a ayudar que el reino de Dios se pueda engrandecer. Porque los dones espirituales que yo tengo son ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer con lo que Dios me ha dado? Bueno, yo debo hacer un negocio. Ese negocio es ponerlo a producir. Es decir, que pueda yo ser el mayordomo fiel del Señor. Si me dieron 5, entonces yo voy a llevar el 5 más al Señor. Es decir, lo voy a multiplicar. Si me dieron 2, entonces voy a dar 2. Y si me dieron 1, entonces yo voy a multiplicarlo también. Pero no lo puedo esconder. Porque podemos hablar entonces, el tercer lugar, el principio de la rendición de cuentas. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Los sentó y les dijo: ok, hermanos míos, mayordomos, como quería llamarle, servidores, muchachos, siéntense, vamos a arreglar cuenta. A ver, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué me tienen? Yo les recuerdo que sí, claro, o sea, entonces al que tenía 5, él le dijo: bueno, Señor, mira, tú me entregaste 5, aquí tienes otros 5 que tú me diste, entonces son 10, mira, son tuyos. Y el que 2, también tengo 2, aquí está el tuyo. Pero el que tenía 1 dijo: Señor, tuve miedo. Porque comienza a inventar cosas que el dueño no hacía. Es que tú siegas donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Y comienza a inventar cosas de su dueño para justificarse. Muchas veces esas son nuestras mayores excusas. Es que no puedo, no tengo, yo no tengo la capacidad. Es importante ver que en la parábola Jesús utiliza esta figura porque el dueño realmente hacía esto con sus siervos. Les entregaba sus bienes y les decía: vayan y ustedes pueden multiplicarse. Incluso en una de las parábolas que Jesús también utiliza, de la parábola del mayordomo infiel, aquel que tuvo que negociar, pero es una parábola bien interesante porque se desprende de sus ganancias, porque incluso el mayordomo podía negociar y podía obtener su ganancia, podía ganar algo para él. Y muchos de esto era algo común en el tiempo de Jesús. Pero que de un solo talento no hizo absolutamente nada. Ni siquiera hizo lo peor, que era desperdiciarlo. Lo guardó, lo enterró y no hizo absolutamente nada. Y es por eso que entonces vamos a hablar el último principio, el principio de la recompensa.
El versículo 21 entonces nos dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Recibiremos la recompensa de lo que hayamos hecho con lo que el Señor nos ha dado. Y la iglesia ha recibido mucho del Señor, y hoy más que nunca la iglesia ha recibido mucho más de lo que habían esperado del Señor también, porque el Señor sigue siendo fiel hoy. Y si pudiéramos hablar de otro principio, es el principio de las consecuencias. Lo que le pasó al que tenía un solo talento y no hizo nada. Fíjense las consecuencias: apartaos de mí, siervo inútil. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a enseñar a nuestra congregación? ¿Vamos a enseñarlo como el siervo inútil o como a los siervos diligentes? Y vamos a terminar con esta parte que es una clasificación de la mayordomía que nos ayuda. Y vamos a verlo en tres aspectos. La mayordomía de los bienes tangibles, la mayordomía de los bienes intangibles y la mayordomía de las fuentes de vida. Y solamente quiero terminar mencionándolas, algunas de ellas. La mayordomía de los bienes tangibles, mayordomía de los bienes materiales, del dinero, la ecología, de la familia, del trabajo, del cuerpo. Todo aquello que yo puedo ver y tocar, aquello que puedo manejar con mis manos, aquello que puedo manejar con mi voz. Todo aquello que el Señor me ha permitido tener y yo puedo administrar y puedo contabilizarlo de alguna manera u otra. Estas 6 son, pueden haber otras más, usted puede añadirle otra más que pueda ser tangible, pero está en este espacio de la administración de los bienes tangibles. Entonces, la mayordomía ecológica, cuidar nuestro planeta, la familia, el dinero, el trabajo, el cuerpo que es algo tangible, también hay que cuidar. También podemos ver la mayordomía en los bienes intangibles, y ahí hablamos entonces de la mayordomía de los dones espirituales, eso que el Señor nos ha dado, la mayordomía del carácter. ¿Cuánto domino mi carácter? No, es que yo soy así, es que yo nací así. La mayordomía del temperamento también viene aquí. Es que, bueno, como alguien los clasifica en algún momento, flemático, melancólico, sanguíneo, colérico, es que yo soy así una persona. Bueno, Dios también nos manda a controlar eso. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza tiene que ver con el dominio propio. La mayordomía del carácter, la mayordomía del temperamento, la mayordomía de los sentimientos. Ahora son los sentimientos los que gobiernan la vida del ser humano. Son los sentimientos los que toman las decisiones, o en base a sentimientos es que yo decido. Si en un culto, si yo veo, hay muchos que dicen que si en el culto alguien no llora, entonces la predicación no estuvo bien. O si yo no siento algo, así como ese vaporón, ese fuego, el culto no estuvo bien. Actualmente estoy dando la materia Teología de la Adoración en el Seminario Evangélico de Caracas, y junto con los estudiantes estamos hablando precisamente del tema, que las emociones en el culto van a estar allí presentes, no podemos deshacernos de ellas, pero deben ser administradas bajo el criterio de Dios. Yo me puedo emocionar, yo puedo llorar, yo me puedo tirar en el piso, yo puedo hipear como sea, pero eso no debe estar por encima de mi relación con Dios. Eso no puede catalogar el culto tampoco, porque es el culto a Dios. Yo le he dicho a mis estudiantes, hermanos, si alguien le dice que el culto estuvo como vacío, como aguado, como medio flojo, dígale qué bueno, porque el culto no fue para ti, el culto fue para Dios. Mayordomía de los sentimientos. Ahora, las canciones que se entonan, muchas de las canciones o de los alabanzas que se entonan en nuestras iglesias están basadas en los sentimientos. A veces no sabemos a quién le canta, si es a Dios o le está cantando a un hombre, un hombre a una mujer enamorado. No lo sabemos. La mayordomía del perdón es otro recurso que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el perdón. Nosotros también debemos administrar el perdón. La mayordomía de la fe. La fe no es algo natural. La fe proviene de Dios a nosotros. Lo que es natural en nosotros es molestarnos, criticar,
sentir que debemos darle órdenes a Dios. Eso es lo natural en nosotros, porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la fe no es algo natural, por eso que cada día yo debo cimentar mi vida en la fe que Dios me ha dado, así sea pequeña como un grano de mostaza. La mayordomía de la mente. Recordemos que tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Debemos nosotros también organizar y administrar nuestra mente, porque debemos llevar todo pensamiento cautivo a la cruz, a los pies de la cruz de Cristo. La mayordomía del tiempo. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? Y Dios quiere que nosotros aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Y en último lugar, la mayordomía de las fuentes de vida. La fuente de vida es todo aquello que Dios ha permitido que yo tenga y pueda generar un beneplácito para mí, un beneficio económico, un beneficio moral, un beneficio espiritual. Todo aquello que yo puedo hacer con esas herramientas y puedo ganarme la vida de alguna forma. La mayordomía del trabajo. El trabajo es importante, el trabajo no es una maldición, el trabajo es honra a Dios. Y yo debo también ser un buen mayordomo a mi trabajo. Así mi jefe, sea el quien sea, yo debo honrar a Dios con mi trabajo. La mayordomía del esfuerzo. Proverbios nos dice: mira, oh perezoso, la hormiga, que no tiene jefe, no tiene capitán, y para el verano guarda su comida. A veces nosotros no nos queremos esforzar, sino esperando que venga algo y que venga la ayuda del cielo. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, esperando que venga la ayuda del norte. La ayuda viene del Señor, sí, pero cuando yo me esfuerzo en ser un buen mayordomo. La mayordomía de la vida diaria. Por eso hablamos de la mayordomía integral. Estamos hablando de ese esfuerzo que yo tengo a diario con el Señor, de mi relación con Él, de mi trabajo diario, de mi búsqueda diaria con el Señor. Eso es mayordomía. Mayordomía de las responsabilidades. ¿Cuántas responsabilidades el Señor nos ha dado y nosotros nos hemos hecho los locos y no hemos sido responsables con el Señor? Responsables de la familia, responsables en el tráfico, responsables en el banco, responsables en el hogar, responsables en el trabajo, responsables en la iglesia. A veces somos más responsables donde nos pueden quitar los beneficios económicos que en la propia iglesia. Debemos ser responsables también en poder decirle a nuestro vecino, a nuestra vecina, que Jesucristo también le ama. La mayordomía del ministerio también. Esto no solamente para los pastores, es para todos nosotros. Porque todos nosotros como hijos de Dios recibimos también, Dios nos ha dado un ministerio también en el cual trabajar. Y la mayordomía de las capacidades naturales, esos talentos. Si yo soy un buen músico, debo honrar a Dios con mi música. Si yo soy un buen cantante, voy a honrar a Dios como cantante. Si soy un buen dibujante, voy a honrar a Dios como dibujante. Si soy un buen artista plástico, y así cada una de esas habilidades naturales que Dios nos ha dado. Y todos tenemos habilidades naturales. Todos, absolutamente todos. Así que todas estas cosas, amados hermanos, nos ayudan a seguir siendo buenos administradores del Señor. Y quiero cerrar con este versículo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Estimados hermanos, amigos, muchas gracias por haberme permitido compartir este espacio con ustedes. Gracias por la responsabilidad que tengo delante del Señor y delante de ustedes compartir este tema. Espero que les haya sido de su agrado, sea de su gusto. No es perfecto, pero se acerca a lo que Dios ha permitido en mi corazón y ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Ver la mayordomía cristiana desde la perspectiva de la necesidad de la iglesia de hoy. Y creo que estos son los aspectos que la iglesia de hoy necesita. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un fuerte abrazo.